Buenas noches, bienvenidos al programa. Germán Mendoza y Nacho López, como siempre, aquí con ustedes a esta hora, 8:30 de la noche. Don Germán, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias a nuestros invitados, a nuestros televidentes por acompañarnos como siempre en este programa. Sigan escribiéndonos, sigan mandando sus inquietudes, sus sugerencias, sus críticas, con respeto, por supuesto, y siempre nos gusta que participen. Pues bien, en diferentes oportunidades hemos tratado diferentes temáticas de salud. Hemos hablado de trasplantes, hemos hablado de cantidad del cerebro, hemos hablado de una cantidad de cosas tan importantes en este programa. Pero hace algunos días hicimos referencia a algunas cirugías estéticas mal manejadas. O que aparentemente plásticas. O aparentemente plásticas. Y pues dimos mucho de qué hablar y realmente muchas cartas y muchas llamadas. Pero hoy quisimos traer esa otra contraparte que nos parece importante, y esa es la medicina estética. Pero la medicina estética, la que es, no la plástica, sino la estética, que nuestros invitados ahora nos van a comentar y nos van a hacer la diferencia, que es una cirugía estética y que es una cirugía plástica. ¿Por qué traemos este tema? Porque no podemos acabar con o dejar a la cirugía estética o a la medicina estética por debajo del suelo. No, también hay una cantidad de personas y profesionales muy bien preparados, simplemente que tienen algunos problemitas, como usted ahorita nos lo va a contar. Don Germán, nuestros invitados de la noche de hoy. Antes de presentarlos, Nacho, para, digamos que enfatizar un poquito en la razón del programa de esta noche, es porque siempre que hay denuncias de unos procedimientos mal hechos que a veces terminan en la muerte de los pacientes, pues se le echa, digamos, la culpa, es que esos son médicos estéticos y no son médicos cirujanos plásticos. Y digamos que, sí, que se le echa la culpa a estas personas que, digamos, que tienen otra especialidad, pero que no necesariamente son las personas que hacen ese tipo de cirugías o de procedimientos. Hemos hablado aquí, la última vez que hablamos del tema, pues hablamos de un caso específico de una persona que bueno, ya tiene hasta pedido de extradición de Puerto Rico, pero como usted lo decía, queríamos mostrar otras especialidades, personas que también tienen su formación, que están autorizadas para realizar ciertos procedimientos y no los tenemos que confundir con estas mal llamadas clínicas de garaje, donde a veces ni siquiera son médicos los que hacen esto. Nuestros invitados esta noche, televidentes y Nacho, la doctora Claudia García. Ella es la vicepresidenta de ASOMECA y viene desde la ciudad de Barranquilla. Doctora Claudia, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿ASOMECA es? ASOMECA es la Asociación de Medicina Estética de Colombia. Estamos constituidos hace aproximadamente, ya vamos para la primera década, 10 años, afortunadamente, gracias a Dios. Y bueno, siempre trabajando en pro de la academia, la idoneidad y el buen profesionalismo en la parte de medicina estética. Muy bien. Nos acompaña también el doctor Julio César Vera. Este es un poquito larga, bueno, digamos que es CECIMER, pero eso significa Comunidad Científica Internacional de Medicina Estética y Regenerativa, y viene del Tolima. Doctor Julio, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, CIMER es una sociedad científica creada hace poco, respaldada por la academia. Somos médicos estéticos que nos hemos formado durante varios años, siempre en pro del paciente, siempre por delante la ética y por delante la formación científica de nuestros profesionales. Y también nos acompaña el doctor Alfonso Carvajal. Él es el vicepresidente de ASIGME Medellín. Le vamos a preguntar también a él qué significa ASIGME. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y buenas noches. ASIGME es la primera asociación científica de medicina estética que se conforma en el país en el año 96. Y seguimos los lineamientos de una entidad que se llama la Unión Internacional de Medicina Estética, que es la que cobija desde hace mucho tiempo sociedades científicas de muchos países, 30 en total en todo el mundo, y que propende por un buen ejercicio en la parte de medicina estética. ¿Un esteticista es lo mismo que un médico estético? No, Nacho. Las esteticistas o los esteticistas son personas con formación técnica. Son personas que han hecho una capacitación durante 3 semestres en una disciplina que se llama la cosmetología. La medicina estética es una disciplina especializada de médicos,
Entonces ahí está la primera diferencia, la una es formación técnica, la otra es formación profesional especializada. Quise arrancar por la pregunta porque es que desafortunadamente todas aquellas personas indebidas, indelicadas, que hacen estos procedimientos, hace poco vimos uno aquí en la ciudad de Medellín, hace 15 días, se hacen pasar por médicos estéticos o esteticistas o médicos, hacen una confusión grandísima. Y son personas que no son idóneas para hacer ningún procedimiento invasivo ni aplicativo. Un esteticista, como usted lo dice, es un cosmetólogo, sí, que es muy distinto. O sea, pínteme la rayita y écheme la... Sí, o sea, las personas al no tener formación médica, los esteticistas o las esteticistas, no pueden aplicar medicamentos, no pueden prescribir medicamentos y no pueden hacer invasividad en el cuerpo de las personas. Muy bien. Germán. Bueno, cuando hablamos de medicina estética, usted ya hizo la aclaración, Nacho, eso tiene que quedar muy claro. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que tenemos entendido, doctora Claudia, doctor Julio y doctora Alfonso, es que una persona estudia medicina y hace una especialidad, como un otorrino, como un nefrólogo, como un cardiólogo. Cuando se habla de estética, ¿es esa una especialidad también? Sí, lo que pasa es que los contextos son diferentes. Si empezamos a ver, por ejemplo, la diferencia que hay entre Comunidad Europea y Colombia, en Comunidad Europea se reconocen 40 especialidades médico-quirúrgicas, o sea, las especialidades que tienen formación en habilidades, la parte científica, la parte del arte también de la medicina, y que son programas que van desde 2 hasta 6 años de dedicación exclusiva. En Colombia se reconocen 156 especialidades, entonces con esa diferencia nosotros vemos que especialidades que se reconocen aquí en Colombia, en Europa no son reconocidas como especialidades, sino como posgrados, como disciplinas de posgrado que pueden tener esa categoría. Entonces, en esa desigualdad del contexto de lo que son las especialidades médicas reconocidas en un lado y en otro lado, pues tenemos que en Colombia es el único país del mundo donde la medicina estética está reconocido como una especialidad médico-quirúrgica. En Europa, en Estados Unidos, en México, Brasil, Argentina, es un posgrado que realiza cualquier médico, sea médico general o médico de cualquier especialidad, se capacita en esas técnicas, desarrolla unas competencias y entonces ejerce esas competencias. Entonces sígame sacando de dudas. Ahora hágame la diferencia entre un médico estético y un cirujano plástico. ¿O se dice cirujano estético? No, se dice cirujano plástico. Se dice cirujano plástico y un médico estético. Médico estético. Exactamente. Bueno, sí. sáqueme la diferencia, ya sacamos a los esteticistas del paseo. Sí. Bueno, en realidad la cirugía plástica, reconstructiva y estética tiene todo lo relacionado con los procedimientos quirúrgicos para reparar lesiones o reparar malformaciones, y dentro de su pensum están teniendo también alguna capacitación en la parte estética. Eso es cirugía plástica, reconstructiva y estética, que tienen conocimientos quirúrgicos. La cirugía estética ya es otro tema muy aparte, que es otra, por decirlo, otra rama, que la practican también otros médicos que hacen cirugía estética, pero que se capacitan única y exclusivamente en cirugía estética. Que hay países también a nivel de Latinoamérica y de Europa que los médicos se capacitan en lo que es simplemente esa parte, la estética. Y nosotros, los médicos estéticos, somos los médicos encargados de tratar los inesteticismos faciales y corporales que aquejan a la sociedad o a las personas, pero que nosotros manejamos de una manera no quirúrgica, sino una manera mínimamente invasiva, con ayuda de la tecnología y ayuda de la aparatología que nosotros tenemos a la Como mano. quien dice, un médico estético no tiene obligatoriamente que ser un cirujano plástico. No, Son dos ramas completamente diferentes. Totalmente Sí. diferentes. O sea, no toque para la una para llegar a la otra. Muy bien. El cirujano plástico, como dice, cirugía, o sea, cirujano plástico tiene competencias quirúrgicas, y el médico estético tiene competencias para hacer medicina estética, como la llaman muchas veces en otros países, clínica estética, por ejemplo en Argentina, que es como una parte clínica de la medicina. Nos vamos a ir metiendo en este tema poco a poco para que ustedes lo entiendan completamente, en verdad, porque es una realidad que hay que depurar. Entonces ahora va mi siguiente pregunta. ¿Todos ustedes son médicos? Sí. Total. Sí. Sí. ¿Y en dónde estudiaron medicina estética?
Bueno, yo hice medicina estética en España, Sí. con la Universidad de las Baleares, una de las universidades pues pioneras en el área de medicina estética. En ese momento en mi país no había la oportunidad porque no existía Muy bien. la especialidad como tal. Entonces, por eso muchos de nuestros colegas tuvimos que viajar al exterior. ¿Usted es cirujano? Yo Médico, soy, usted. yo soy médico de la Pontificia Bolivariana de acá a Medellín, Sí. del año 90. Ahí van haciendo cuentas de cuánto llevo ya como médico. Realicé mis estudios de posgrado de medicina estética en Argentina con la Universidad John F. Kennedy. Muy bien. ¿Y usted? Yo estudié medicina estética en la Universidad John F. Kennedy, en otras instituciones de Argentina, en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y actualmente soy el coordinador del Diplomado de Medicina Estética de la Universidad del Tolima, aquí en Colombia. Muy bien, porque es que usted ahorita me contó una historia. Yo, por favor, por eso le estoy preguntando Claro. en pergamino, porque usted me contó otra historia de una universidad en Bogotá. Entonces, cuénteme, ¿qué es esto? ¿Que sí, que no, que sí se puede? Bueno, ya entramos como en el tema que, digamos, les preocupa a ellos actualmente. Uno de los temas que les preocupa, el otro ya lo hemos tocado ahí tangencialmente, que es la diferencia entre estética y cirugía plástica. Y es lo de que en Colombia solo hay una universidad donde se permite, digamos, que tener esa especialidad. Pero en la época en que no existía, pues mire, todos ellos fueron a otras universidades del mundo y se vuelven con esa, digamos que con esos pergaminos a Colombia y se encuentran con una dificultad. ¿Cuál es No esa? se los homologan. No se puede. No se homologa. A ver, la Universidad del Rosario en el año 2001 logró codificar ante el ICFES, que era la entidad en esa época en la que había que codificar los programas de especialización médico-quirúrgica. En Colombia los posgrados se dividen en especializaciones, maestrías y doctorados. Las especialidades médico-quirúrgicas se consideran una maestría porque son intensidades horarias y académicas muy grandes. Entonces, la Universidad del Rosario monta el primer programa en el mundo de especialización médico-quirúrgica en medicina estética, que hasta ahora sigue siendo la única universidad en el mundo que tiene esa especialidad. Los programas que nosotros realizamos en el exterior equivalen a especialidades más no maestrías. Entonces, la intensidad horaria es diferente, la modalidad no es exclusiva ni presencial permanente. Entonces, cuando llegamos al país, tenemos dos oportunidades: o convalidar con el Ministerio de Educación u homologar con una universidad que tenga el programa. La única universidad que tiene ese programa en Colombia es la Universidad del Rosario. No homologa a los que venimos del extranjero. Y el Ministerio de Educación no convalida porque cuando llega la solicitud al área especializada, a la mesa especializada, dicen, bueno, el par académico que tengo aquí en la Universidad del Rosario son 6.000 horas de estudio. Usted me está entregando 1.800, 2.200, 3.000 horas. No tenemos cómo equiparar eso, entonces no podemos Entonces, en ese convalidar. momento usted queda inhabilitado. Como médico no, pero como, Sí, como médico no, obviamente. Como especialista sí. Pero usted ya tiene una alternativa en el Tolima, porque usted me acaba de decir que ustedes ya están haciendo esto, o está aprobado. Sí, ¿no está aprobado? nosotros ya comenzamos un proceso de programa formativo en lo que tiene que ver con la Universidad del Tolima. La Universidad del Tolima es una universidad pública que apoyó un proyecto que yo le presenté para la formación de médicos, pero la universidad, o sea, fue consciente de que es necesario abrir estos espacios formativos porque lamentablemente se han cerrado las puertas en todos lados. Los doctores han intentado tocar puertas de otras universidades y ha sido muy difícil abrir, pero la Universidad del Tolima, con ayuda de su decano, que tiene una forma de pensar muy incluyente, dijo que sí daba la oportunidad para que esta rama tenga un reconocimiento en Colombia. Entonces estamos en ese proceso. Ahora tenemos un diplomado en medicina estética y la idea es ir avanzando para poder llegar a una especialidad. Entonces, por ejemplo, doña Claudia, que me imagino que no puede ejercer porque no ha podido certificar que estudió eso, no, digo yo, o uno que llegue, le tocará ir entonces, por ejemplo, a la Universidad del Tolima o a la otra universidad a homologar, o cómo ejerce usted, o cómo va a hacer para homologar lo que usted ya estudió. Bueno, existen muchas posibilidades, como lo hablaba el doctor Julio y como lo hablaba el doctor Alfonso. Pero el tema aquí no es que no podamos ejercer. Somos médicos y cirujanos en primera instancia, luego hicimos las competencias académicas en los diferentes países y ahora estamos en el tema de que nos avalen como médicos estéticos, pero regidos por la única universidad que tienen, porque es el único programa que hay
aquí en Colombia y que obviamente antes de nuestra formación no existía. Entonces el tema aquí es más que todo de competencias a nivel de quién va a hacer esa regulación y en este caso pues probablemente el Ministerio de Educación, que es la más idónea, pero que debe estar apoyado por las universidades. Por eso hablaba el doctor Julio de su universidad, el cual pues afortunadamente está caminando y están haciendo una labor ardua a ver si llegamos a algunos términos de acuerdo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con ustedes con este tema tan pedagógico sobre la medicina estética. Bueno, Germán, entonces vamos quedando claros que es un cirujano plástico, que es un médico estético, donde pueden estudiar, que no pueden estudiar acá, pero queda clarísimo que su profesión de médico la pueden ejercer, ¿sí? Un cirujano médico que tiene que ver con lo facial. Todo. ¿Qué puede hacer un cirujano? No, ¿qué tiene que ver? Bueno, lo que pasa, un médico, estamos hablando de médico y cirujano o un médico general, un médico estético. Bueno, hay muchas técnicas. Básicamente el motivo de consulta de facial más común en medicina estética es el envejecimiento. Hay una serie de cambios que se van dando en la piel, en los músculos, en los tejidos óseos, por causa del envejecimiento y ahí actúa el médico estético de una manera no quirúrgica. Por ejemplo, estimulando la piel para que mejore su calidad. Por ejemplo, quitándole fuerza a los músculos para que no se produzcan ciertas líneas de expresión o ciertas arrugas. Por ejemplo, reponiendo volúmenes que se han perdido con materiales como el ácido hialurónico. Sí. Por ejemplo, quitando ciertas lesiones que le causan impacto estético a la cara de una persona por medio de láser, de radiofrecuencia y otras tecnologías que existen. Es que definitivamente ustedes trabajan con mucha tecnología. Lo digo porque lo he vivido. O sea, con criogenia o frío, con calor, láseres, con ácidos, con láseres, en fin, pomadas, tratamientos. Espera, yo me toca hacer un estudio para quitarme todas estas manchas que me recomendó mi dermatóloga. Es lo mismo un dermatólogo que un cirujano estético. Que un médico estético. Que un médico estético. Sí, perdón, sí. Es la cosa del cirujano plástico, que un médico estético. Es lo mismo un dermatólogo que un... Pues el dermatólogo adquiere competencias para manejar toda la patología dermatológica en los pacientes. Pero como a ellos también pues, les toca ciertas áreas, porque los pacientes obviamente también le van a consultar por ciertas alteraciones o inestéticas. Se convierte inmediatamente en un médico estético. Sí, no es que se convierta inmediatamente, pero sí tienen que adquirir las competencias para poder hacer los tratamientos estéticos, porque no solo el hecho de estudiar la especialidad significa que ya adquiere las competencias para hacer procedimientos médico-estéticos. Entonces ellos deben tener capacitación o adquirir su conocimiento en instituciones para tener esas competencias. Don Germán Mendoza. Y otra de las cosas, discúlpame, en cuanto a lo que dice el doctor Julio, hay una gran diferencia y también hay muchas similitudes entre el área de dermatología y de medicina estética. Dermatología pues también se encarga dentro de sus competencias en toda la parte patológica y de enfermedades de piel y sus anexos. Medicina estética, como bien lo dice nuestro currículo, manejamos pacientes sanos que van a solucionar un inesteticismo que tengan, que quieran mejorar. También podemos hacer como médicos y cirujanos, también tenemos las competencias para ver un acné, si es el caso que nos llegue. Pero entonces eso también tiene que quedar muy puntual. Claudia, yo le ofrezco disculpas, lo que pasa es que yo estoy haciendo también como una referencia solamente a la medicina estética en lo facial. Sí. Y ustedes más adelante, espero que nos lo puedan ampliar, porque pienso yo que no se limita únicamente a lo facial, ya no lo dirán, pero yo sé que Germán está que se pregunte y le quiero conceder la palabra. Bueno, ya vamos a hablar de todo eso, eso sirve para que la gente tenga claridad de qué pueden hacer ellos y ojalá hagamos todo el listado para que sepa la gente a dónde tiene que ir. Yo quiero volver un poquito con lo que a ellos les preocupa y es lo de la homologación y lo de, digamos, que les valgan lo que estudiaron en otra parte. La Universidad del Rosario únicamente, ¿por qué no otras? ¿Cuáles son las trabas a las que ustedes se referían que impiden que otras universidades, digamos, que tengan o que homologuen o que hagan esa especialidad? Bueno, nuestra asociación desde el año 98 empezó a buscar un espacio universitario acá en Antioquia, en varias facultades de medicina, para abrir un programa similar al del Rosario. ¿Con qué nos hemos encontrado? Con diferentes obstáculos. Un obstáculo, por ejemplo, es que a la Universidad de Antioquia, al ser una universidad pública, en el momento en el que llevamos el proyecto de especialización, no le interesaba porque esto de la medicina estética no lo consideran
una especialidad de primera línea en salud pública. Entonces, a una universidad pública, metiéndose en el tema de la estética, que supuestamente es algo elitista, algo superfluo, algo que no es salud pública, entonces no le interesaba. Ese es un tipo de obstáculo. Hemos encontrado otras universidades donde son los dermatólogos los que se han opuesto a que se abra el programa. Hay un grupo de dermatólogos, no podemos decir que es ni la Sociedad de Dermatología, ni todos los dermatólogos, que consideran que este tema de la medicina estética es una competencia que ellos pueden desarrollar por medio de un año más. De hecho, la Universidad del Valle en su programa de dermatología así lo hace. Son 3 años de dermatología y un año más de dermatología estética o cosmética. Entonces consideran que son competencias para ellos. Dentro de las especialidades de las cuales se originó la medicina estética está la dermatología, pero no es solamente la dermatología. Está la endocrinología, está la nutriología, está la geriatría. Entonces muchos dermatólogos consideran que este es un campo de ellos y que no debe haber una especialidad que se llame medicina estética, sino que simplemente un año más de dermatología cosmética, dermatología estética, es suficiente. Entonces ese ha sido otro obstáculo también en otras universidades. Y eso pasa con muchas áreas. Sí. Por eso no hay tantos especialistas, porque esas asociaciones frenan muchas especialidades y ya es sabido en Colombia. Germán. Yo quiero preguntar, nos vamos a meter aquí con otros profesionales, no es el ánimo de generar rivalidad, pero sí lo quiero decir, porque a veces escucho uno que no me pongan a hablar con un médico estético, y estoy hablando de los cirujanos plásticos. Se sienten, digamos que ustedes, no sé si sea la palabra, discriminados o como por debajeados, como decimos aquí, cuando se habla de la medicina estética frente a la cirugía plástica, es decir, ellos miran la medicina estética como por encima del hombro. No es que le estén mirando por encima del hombro, pero tal vez, inclusive ellos se han ido metiendo en el campo de la medicina estética, que es un campo totalmente diferente para lo que ellos fueron formados, porque ellos fueron formados para el área quirúrgica. Sin embargo, ellos han mostrado mucho interés en adquirir competencia en medicina estética, pero sucede lo que sucede con los dermatólogos. Quieren que la medicina estética sea de ellos solamente o de un grupo especial. Y en realidad, como decía el doctor Alfonso, la medicina estética es una disciplina que nació de manera independiente hace muchísimos años, entonces, y ha creado ya un prestigio, ha creado un nombre y se ha ido formando poco a poco. Se merece su lugar. Claro, la medicina estética se merece un lugar diferente a la dermatología y diferente a la cirugía plástica. Pero es que ahí está ese lindero. Es el lindero el que a mí me preocupa, el del esteticista, que es el que está dañando la profesión de ustedes. Definitivamente. Ese lindero, ¿cómo establecerlo? Porque montan cualquier cuestión de estas de belleza, el hialurónico, la inyeccioncita, y pues, si ponen inyecciones no es tan difícil. Sí. Pero ¿dónde se está rompiendo este lindero? Cuando hablábamos al principio de la diferencia de lo que era un médico estético y un esteticista, el doctor Alfonso lo dejó muy claro. Aquí el tema se llama intrusismo. Pues, si bien también es cierto que son un grupo de apoyo importantísimo en el área de medicina estética, pero es que un esteticista no tiene competencias en salud ni formación en un área de medicina para poder asumir un compromiso de hacer un tratamiento de medicina estética. Entonces es un grupo de apoyo muy terapeuta, muy integral, pero ¿hasta dónde llegan las competencias? Pero yo le hago una pregunta a usted, porque es que yo escucho mucho comercial por ahí en la radio, en muchas partes. No, tranquilo, y tenemos el hialurónico, el famoso, ¿sí o no? Y eso lo ofrecen pues, en cualquier parte. ¿Hasta dónde el gobierno está reglamentando o hasta dónde está limitando que estas acciones invasivas, porque son invasivas, hay que poner una inyección, hay que aplicar no se hagan en cualquier lugar? ¿El gobierno está metido en esto o no? Sí, hay una ley que es la ley 711, que es la ley de cosmetología, y ahí está claramente establecido cuál es el perfil de un cosmetólogo. O sea, es una persona que terminó su bachillerato, hizo su técnica y qué puede hacer y qué no puede hacer. Cuando se van más allá del límite, pues están invadiendo el territorio de otra profesión, de otra disciplina, y están violando una ley, entre otras cosas. Sí, pero para uno es muy fácil ir a comprar votos.
Sí. o hialurónico. Ahí está. Pero, eso no hay ningún control sobre eso. Debía Es haber que yo lo que es como un descontrol. Aquí, No, y muchas veces ni siquiera son toxinas botulínicas ni siquiera son ácidos hialurónicos reconocidos, sino que son Obvio. sustancias Sí. que están totalmente prohibidas y ahí es donde viene la mala fe de la persona y la falta de ética que hace procedimientos que no puede hacer ni está capacitado y mucho menos con productos que no están eso. Y yo pienso que aquí sí es importante decir que en esto tiene también mucha injerencia la industria como tal, porque la industria por el afán de vender, por el afán de promocionar, no tiene en cuenta estos parámetros y estos lineamientos. Bueno, Nacho estaba hablando de linderos y comenzamos desde esteticistas a lo que hacen los médicos estéticos. Pero también tienen que reconocer ustedes, y ahí es donde va la mala imagen que se ganan todos, por algunos, de médicos estéticos haciendo cirugía plástica. Que tampoco, ahí se está traspasando las competencias y no debe pasar, pero pasa. Correcto. Correcto. Yo pienso que cuando mencionabas y hacías esa pregunta, Germán, sobre los cirujanos plásticos que no ven con buenos ojos a la medicina estética o a los médicos estéticos, está plasmado es en esa situación. Y es el hecho de que muchos médicos estéticos o que empezaron haciendo medicina estética se fueron convirtiendo en cirujanos plásticos empíricos. Sin capacitación. Sí, exactamente. Y vemos que el origen de la medicina estética son disciplinas clínicas, mientras que el origen de la cirugía plástica son disciplinas quirúrgicas, o sea, la cirugía general, la cirugía otorrinolaringológica, la cirugía ortopédica. Entonces, son dos caminos diferentes. O sea, el médico que quiera hacer competencias de cirujano plástico, pues se tiene que meter a un programa de cirugía plástica y hacer su cirugía plástica. Pero infortunadamente, pues contamos con algunos colegas que han traspasado esa barrera de lo clínico a lo quirúrgico, se han metido en territorio de cirugía plástica, de cirugía estética, han tenido malas experiencias ellos y los pacientes, las clínicas, y ahí es donde viene ese problema. Pero es una minoría realmente. Hay un censo en Colombia de médicos estéticos. total. Están inscritos, asociados, como lo vemos, pues, pero obviamente ustedes representan Sí. todo esto. Sí, más o menos estamos hablando de cuántos profesionales Promedio están. entre unos 4.000 y 5.000 médicos estéticos. Es un promedio alto, Sí, importante. bastante Además, la petición de nuestras consultas cada día se aumenta. Entonces es una necesidad realmente y por eso existe la medicina estética como Pero a mí tal. me queda como una duda tan horrible aquí. No, es que es grave, porque es que usted llega y le dice, la clínica estética tal. Uy, por Dios, y en esa clínica estética hay esteticistas, no médicos, pero de entrada le pusieron el nombre clínica, Germán, es que es donde clínica estética, clínica de rejuvenecimiento, envejecimiento, lo que sea. Clínica, pero ¿quiénes trabajan allá? Esteticistas, pues estoy equivocado. Sí, Sí, así es. Sucede. Pero ahí hay un problema y una falla de los mecanismos de control del Claro. gobierno para no permitir este tipo de aperturas de este tipo de consultorios o locaciones. Porque ya, como lo decía el doctor Alfonso, ya la ley está creada, la norma está creada, solo falta hacer un trabajo más concreto con respecto a la regulación de este tipo de apertura de locales o de negocios, de consultorios, porque en realidad no serían No se consultorios. pueden llamar ni clínica ni Ni consultorio. consultorio, no Es se que pueden el llamar. Estado colombiano no regula. Ese es el gran problema también, que lo hemos notado cada vez que nos sentamos a trabajar en qué hacer y cómo vamos a seguir, ¿verdad? Lo otro es la mala información por parte del usuario y por parte de nuestros pacientes. Vea que una de las cosas aquí que hemos hablado esta noche es cuál es la diferencia. Por ahí tenemos que empezar, que nuestro usuario, nuestros pacientes tengan claro qué es un médico estético, qué es una esteticista, cuál es su competencia, cuál es su idoneidad y su responsabilidad. Y de la misma forma, pues que el gobierno lo regule. ¿Y dónde puede hacer todos estos procedimientos? Exactamente. También, porque me imagino que ustedes no pueden hacer procedimientos de garaje. O ustedes tienen les permiten hacer en cualquier garaje hacer lo que ustedes quieran. No, jamás. El sistema de habilitación en salud nuestro es muy bueno. O sea, la resolución, por ejemplo, la 2003 del año pasado, es muy completa y establece cuáles son los estándares de calidad que debe tener un prestador de servicios de salud. Eso está muy claro. El problema es que, por ejemplo, la seccional de salud de Antioquia es una entidad muy juiciosa, pero no tiene la capacidad operativa suficiente. O sea, la cantidad de funcionarios que ellos necesitarían para hacer los controles o las evaluaciones de que se esté cumpliendo esa norma
está muy por debajo de los funcionarios que tienen para hacerlo. O sea, operativamente no les da. Y con seguridad es el problema que deben tener las demás seccionales de salud en todo el país. A mí me llama mucho la atención es cuando hablamos de la gente que acude a ciertos sitios buscando un procedimiento que se lo hace la persona que no debería hacérselo. Puede ser esteticista o algún cirujano o un médico estético que haga cirugía plástica cuando no lo puede hacer. Y a pesar de todos los casos que se han presentado de problemas, secuelas que quedan, hasta de muertes, le queda a uno como la duda de por qué la gente sigue insistiendo en esto. Es decir, por qué siguen yendo a donde el otro que no es idóneo para hacer ese tipo de intervenciones a pesar de todos los antecedentes que hay. Sí, en realidad nosotros también nos preguntamos ese tipo de cosas porque hay personas que... O sea, que la vida del consultorio es muy costosa. No, y en realidad uno dijera tiene que pagar por lo que ustedes estudiaron, eso es clarísimo. No, yo pienso que a pesar de eso y uno ve estos casos en todos los niveles o en todos los estratos, Sí, por claro, decirlo así. claro. Sí. No es decir es que la gente más pobre es la que acude a esto, no. Y desde silicona hasta aceite de cocina. Sí. Y hasta hialurónicos Total. otros muy buenos, pero por Dios. Sí, en realidad eso se ha convertido en un problema de salud pública o que ha afectado mucho a la salud pública. Y es por eso que se está intentando regular de alguna manera y está lo del proyecto de ley, que a mí me parece que es una buena intención la que se tiene con él, pero obviamente tiene que tener ciertas modificaciones y ciertas cosas para que sea incluyente y pueda ser bien ejercido. ¿Qué tanto están preocupados los colombianos y las colombianas por la estética? ¿Qué tan recurrente es la visita y qué tan desesperados estamos por quitarnos arruguitas? Yo vivo feliz con arruguitas, con la calvita, yo digo, la madurez y yo vivo con... No, que le vamos a poner pelo, yo no, déjemelo así, menos ir a donde el peluquero. Pero hay otros que pues se les cayó uno y ya están sufriendo, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tan preocupados estamos? Yo diría que mucho. Y ahí con la pregunta de Germán, ¿por qué va la gente a estos sitios? Yo he tenido casos de médicas que se han hecho liposucciones en una casa, en una habitación común y corriente adaptada. Médicas. O sea, personas que tienen su título de médico. Sí. Y se han metido a una casa en Belén, que no es ni una clínica, no es ni un consultorio médico, y se han hecho liposucciones allá. Y uno dice, bueno, como una persona que tiene esta formación, que tiene un nivel socioeconómico pues, más allá de lo que podría tener una persona que no tenga ese nivel de educación, por ejemplo, o ese nivel de ingresos, por ejemplo. Pero dígame el por qué. Yo pienso ¿Por el que costo? yo pienso Entonces, que es porque empiezan a haber personas que han ido allá y les ha ido bien y han quedado bien. Entonces yo quiero... Han estado de buenas. Yo quiero que sí, yo quiero tener la cintura que le hicieron a mi compañera Pero o que le nunca hicieron a mi relacionado vecina. con el costo. No, yo pienso que No necesariamente, el costo no está en ¿cierto? eso. No, digo por eso, necesariamente. porque es que diría uno que sería la única alternativa, pero no es exponer a donde cualquier tegua a que le hagan a uno un procedimiento invasivo. Pero mira, por el costo, hombre, el médico me cobra $1 millón, aquí me dio en 100.000, Claro. pues voy. Pero digamos que hoy en día hay muchas facilidades para hacerse eso y no necesariamente un cirujano plástico reconocido o que algún tipo de procedimiento es tan costoso, no necesariamente. Pero es grave lo que dice el doctor Alfonso, porque si una persona que tiene esos conocimientos y sin embargo cae en esto, ¿qué podemos esperar de la gente que no sabe nada? Preocupado. Grave. Con eso. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con nuestros amigos médicos estéticos. ¿Qué hace la doctora Claudia García en nuestra ciudad? ¿Están en algún congreso, en algún encuentro o usted trabaja acá? No, yo trabajo en la ciudad de Barranquilla. Muy bien. Hago parte de Asomeca, como les comentaba, hace aproximadamente ya 10 años. Desde que me formé en España, pues llegué a mi país. Sí. Encantada de regresar otra vez a Colombia y me quedé en Barranquilla. Muy bien. ¿Y Entonces, está en Medellín? De visita, Muy bien. por recibirles la invitación que tan Vino al cordialmente Vino al nos programa. han hecho. Ellos vinieron del Tolima y de Claro. Barranquilla al programa. Doctor Julio, usted también vino desde su tierra exclusivamente a este programa. Exclusivamente a cumplirle la cita para Eso poder estar acá. Me encanta. Qué señor. bien. Y usted pues en Barranquilla sí vive el canal Cosmovisión. Sí, lo Me hace el veo. favor y llama y dice Pero bastante. total. Ahora sí, yo dejé una pregunta en el aire hace mucho rato. Porque les dije, no, es como facial, no. Un médico estético, ¿hasta dónde llega o qué hace un médico estético?
en cualquiera de las áreas. Sí, no sé, dígame, Bueno, hombre, que el básicamente- dedo lo tiene torcido, yo se lo enderezo, no sé. Usted no es solamente cara, como lo tengo yo Sí. en mi concepción. Pues básicamente el médico estético se encarga de lo que es el envejecimiento, no solamente facial, sino corporal, y específicamente mucho de lo que es el envejecimiento cutáneo, de los problemas del tejido subcutáneo, como la obesidad localizada, la adiposidad localizada, la obesidad, el sobrepeso y la famosa celulitis. La parte de vascular, que tiene que ver con impacto estético, o sea, las venitas pequeñitas, el sistema venoso superficial cuando tiene impacto estético. Se encarga de preparar pacientes para cirugías estéticas, por ejemplo. Ese es otro de los campos, la preparación prequirúrgica. Y después de recibir esos pacientes una vez han sido operados y hacerles la rehabilitación de los tejidos blandos, básicamente como... Cualquier parte del cuerpo, no Cualquier estamos parte hablando del cuerpo. solamente de la cara. No, cualquier parte. Los protocolos de ustedes son los mismos de cualquier cirujano, plástico, dermatólogo. ¿Ustedes manejan los mismos protocolos o se puede hacer en cualquier consultorio siempre y cuando esté debidamente, digamos, Habilitado. habilitado? Bueno, los protocolos son, como decíamos antes, depende de las competencias de cada especialidad y Sí. de cada formación. Y obviamente para trabajar pues tenemos que tener las competencias iguales de cualquier médico y cirujano, pues exigidas por la Secretaría de Salud de cada departamento. Pero ustedes igualmente tienen que hacer procesos invasivos. O sea, yo hago referencia, por ejemplo, al caso de esta niña aquí en nuestra ciudad de hace 15 días que lo mostramos en el noticiero, donde le inyectan pues para tener caras más grandes, que no sé dónde le den el gusto de eso tan horrible, porque no pueden ni sentar, pero después unas gigantescas, y eso es una cantidad de no sé de qué líquido. Eso no requiere como un lugar especial para uno hacer eso. Sí, según la norma, las salas de procedimientos menores son los sitios en donde yo puedo hacer ese tipo de procedimientos y el máximo de complejidad al que puedo llegar es anestesia local. Ya si se necesita sedación, si se necesita anestesia general, se va a otro sitio que es el quirófano y que ese ya no es el lugar nuestro. El lugar nuestro son los consultorios donde hacemos nuestra consulta, el interrogatorio y el examen físico, las salas de procedimientos mínimos donde hacemos procedimientos que son de inyección y de invasión, pero no necesitan anestesia local, y las salas de procedimientos menores, que es donde trabajamos con anestesia local. Pero entonces, a ver, yo sigo impactado. ¿Usted quiere preguntar algo, hermano? No, sí. Se preparó, dele. Mientras usted se acuerda. No, yo diría que viendo, digamos, como las competencias que ellos tienen como médicos estéticos, lo digo por los casos que hemos denunciado aquí de personas a las que se le mueren pacientes. A ustedes no tendrían por qué morírsele ningún paciente porque ustedes no tienen, digamos, esa complejidad, no hay una anestesia general, no hay una intervención quirúrgica. Es decir, esos casos, cuando mueren pacientes es porque la gente está haciendo lo que no debe hacer. Es que, me pregunta, ¿ustedes manejan el protocolo? Es decir, venga, no, es que, venga, Germán, yo le voy a quitar esta... Ya, de una vez, no. Hay que ver si el cuerpo si es reactivo, no es reactivo, si el cuerpo lo rechaza, etcétera, etcétera. Complementando lo que dice Germán, ustedes tienen que hacer todo ese protocolo. Que los errores se cometen cuando tú te sales de las competencias para las cuales tú fuiste académicamente preparado. Eso es en todas las áreas y en salud eso se No mira porque a con mi amiga lupa. le sirvió, pero lo que está hablando Claro. del caso de Elena, a mí me tiene que funcionar. Mi cuerpo me lo va a aceptar. Y recordemos que la salud es individual, que cada organismo es individual y va a responder en forma individual, a pesar de que hayamos utilizado el mejor y el más idóneo de los procedimientos. Sí. Sí. Doctora Alfonso. Sin embargo, en relación con esa pregunta de las muertes, pues nosotros manejamos procedimientos de muy baja complejidad y de baja complejidad, Pero se mueren. pero puede haber muertes. O sea, No por ustedes, por algunos esteticistas. Una reacción alérgica. una Sí. reacción a un esclerosante venoso, por ejemplo, puede dar muerte. Es muy, muy excepcional. O, por ejemplo, la inyección de un ácido hialurónico en una arteria de esta zona que viaje y tapone la arteria central de la retina puede dar ceguera en un ojo. O sea, sí existen las complicaciones en el área nuestra, como existen las complicaciones para el odontólogo, para el médico general, para el dermatólogo, para el oftalmólogo. Pero son mucho menores que las que implican una cirugía, eso sí es cierto, son mucho menores. ¿Cómo se llama? El ácido hialurónico. 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 Es muy costoso, ¿cierto? Sí, Es muy que- costoso. Y quiero hacer una referencia a eso. También está en potestad de ustedes que hay casas farmacéuticas muy especializadas. Conozco casos de ellas donde vienen especificadas por lotes y cualquier lote falla, se reportan. O sea, tengo entendido que esto realmente no es como voy y compro y ya, ustedes manejan en ese sentido un protocolo bastante importante.
Sí, claro, las casas comerciales que manejan este tipo de productos primero tienen que pasar por una cantidad de filtros para poder traer esos productos porque casi que el 100% son importados. Sí. Entonces tienen que hacer un protocolo de exportación, tienen que cubrir con todos los registros, incluyendo el registro INVIMA. Y ellos, como casas comerciales y como empresas fabricantes, porque muchas son fabricantes, tienen sus protocolos para el manejo de esto y obviamente tienen que ser vendidos solamente médicos y cualquier lote o cualquier cosa o alteración debe ser reportado, o sea, tienen casos de controles de cualquier alteración. Entonces, esa parte, es por eso es que es bueno buscar médicos idóneos que trabajen con casas comerciales reconocidas a nivel mundial. Sí, las conozco y he visto que son realmente con un reconocimiento a nivel internacional, francesas, alemanas, con un reconocimiento bastante importante. Germán. Bueno, yo cuando hablaba del costo de ciertos medicamentos, pues lo traía a colación porque aquí hemos hablado de los engaños. A veces le dicen a la gente, le pusimos no sé cuántos centímetros de ácido hialurónico y resulta que eso es muy costoso y le cobraron $1 millón. Entonces, primero no cuesta $1 millón traer el ácido, este medicamento, porque eso es muy costoso y menos... ácido que suena tan raro. Y menos ese medicamento. Y fuera de eso, las cantidades que le dicen algunas personas que le aplican a esos pacientes. Es decir, se engaña con esto, se engaña desde el primer nivel que estamos hablando ahora hasta de los que hacen cirugías plásticas sin poderlos hacer. O sea, el engaño existe en esos niveles. Es muy importante utilizar pues estos medios para educar a la población. Y yo pienso que lo principal es... decirle a las personas que cuando vayan donde su médico, sea el que sea, un dermatólogo, un cirujano plástico, un médico estético, y les diga, bueno, le voy a poner ácido hialurónico, la persona se cerciore de que ese ácido hialurónico es de una marca reconocida y que tiene registro del INVIMA. Es muy importante eso, para no dejarse aplicar sustancias de desconocido origen. Entonces es muy importante exigirle al médico eso. El médico sabe escoger un buen producto porque tiene la competencia, tiene la idoneidad y el respeto por el paciente y se lo explica, le informa, de ahí va a salir capacitado para ponerse siempre un buen producto. Pero eso depende mucho de un repertorio muy bueno, como todos los médicos, de una buena historia clínica, advertir siempre de efectos benéficos, pero también de los posibles efectos adversos. Todos los que estamos en el área de salud siempre tenemos esa pequeña opción de que nos exista un efecto secundario. Seguro por allá como en cuarto, quinto de claro, mes, eso hay que total. decirlo. Yo le hago esto, pero podría llegar a tener estas consecuencias, como podría. Es que eso es la responsabilidad de los médicos. Existe constantemente. Y de igual forma... Pero el riesgo sí. existe, pero uno debe minimizar esos riesgos. Obviamente. Con la historia clínica, con los exámenes paraclínicos, con las recomendaciones al paciente, con todas esas cosas lo podemos minimizar. Pero obviamente es controlable. ¿Ustedes entendieron el mensaje que nos estaban escribiendo? Sí, hoy en día la medicina a nivel mundial se rige por la aplicación de guías clínicas. Una guía clínica no es un libro que sacó cualquier grupo de médicos o de especialistas así de los pelos, es todo un proceso en el cual se debe revisar literatura científica de alta calidad, debe ser sometida al análisis de expertos y con esa confluencia de conceptos llegar a decir, bueno, esta es una guía clínica válida. Eso significa que los médicos que hacemos ese procedimiento, por ejemplo, aplicación de ácido hialurónico con fines estéticos o con fines cosméticos, tenemos que acogernos a esa guía. Esas guías generalmente las sacan sociedades científicas a nivel mundial y las sociedades científicas de nosotros trabajan con base en esas guías. Por sistema de habilitación nosotros estamos obligados a seguir esas guías. Entonces, de esa manera buscamos la seguridad del paciente, además de que los entes gubernamentales están pendientes de esa aplicación de esas guías. Para los efectos de la profesión que ustedes tienen, y Germán me tiene que ayudar, que tiene mejor memoria que yo, o sea, las IPS, las EPS, ¿pueden aplicar para los servicios que ustedes prestan o esos están por fuera de todo esto? No, en Colombia no está en el régimen el obligatorio no está la medicina estética no está incluida. De hecho, a nivel mundial son muy pocos los países que ya lo tienen incluido. Y ha sido un trabajo arduo y bueno, esperemos que en algún momento de la vida en Colombia tengamos esa oportunidad, pero de momento no. ¿Quién los debe visitar a ustedes?
¿Quién los qué? ¿Quién los debe visitar? ¿Quién debe ir al consultorio? O sea, yo porque tengo esta arruguita y porque salgo aquí en televisión, o realmente es porque eso me está generando a mí un proceso de mala imagen, mala apariencia, en fin, autoestima, etcétera. ¿Quién debe ir donde un médico estético? Si uno revisa la historia del ser humano, todas las culturas han tenido unos patrones estéticos. Por ejemplo, los egipcios tenían unos patrones estéticos muy específicos y había un grupo profesional que atendía esas demandas. Esos somos nosotros, los dermatólogos, los cirujanos plásticos, los médicos estéticos. Y hablando específicamente de los médicos estéticos, nos deben visitar o las personas pues, que acuden a nosotros son personas que están preocupadas por ese proceso de envejecimiento o por esos procesos que le están causando alguna molestia de tipo estético y que necesitan una intervención médica de baja complejidad. Entonces, las personas con arrugas, las personas que se están quedando sin pelo, las personas que le están dilatando las venitas varices, las personas que van a enfrentar una cirugía estética y necesitan prepararse, o las personas que ya la enfrentaron y quieren rehabilitar sus tejidos, las personas que tienen celulitis, las personas que tienen adiposidades localizadas, obesidad, sobrepeso, esas son las personas que van a nuestros consultorios. Y la pregunta obligada, absolutamente obligada, ¿todo lo que sea invasivo es malo? No necesariamente no es malo. O sea, nosotros hacemos procedimientos mínimamente invasivos. Que el botox, exactamente, así, no, que se esos son, la cara, que yo no sé son medicamentos. Es que hay muchos mitos. Son medicamentos y técnicas que nos ayudan mucho. Lo que pasa es que la medicina estética ha tomado mucha fuerza a raíz de que como es una disciplina mínimamente invasiva y muy, por decirlo así, con menos riesgos que una cirugía, precisamente es más segura, entonces por eso es que ha tomado fuerza y porque tiene un restablecimiento de la vida social mucho más rápida, hay menos incapacidades y hay menos riesgos y menos complicaciones. Entonces por eso es que ha tomado mucha fuerza hacerse un procedimiento menos riesgoso, porque hoy el concepto de belleza ya no es tan extremo como era hace unos años, en donde la gente quería ver bien estirada, ahorita se busca mucho la naturalidad y con nosotros la puede obtener. Yo tengo una pregunta, ya que estamos hablando de eso, del Botox y todos esos medicamentos que la gente solicita que se le aplique. ¿Hasta qué punto, digamos, ustedes están obligados a hacerle a un paciente lo que pida? Me explico, porque la gente se ha aplicado y ya no le cabe un lugar más donde le metan Botox, pero van a donde ustedes dicen, aplíqueme que yo quiero porque estoy arrugado por aquí. Buena pregunta. Ahí es cuando hablamos de la idoneidad, el profesionalismo y la buena guía al paciente. El paciente te puede pedir muchísimas cosas, pero tienes la obligación de orientarlo y de llevarlo al término de recordarle que está ahí con un profesional de salud y que debe guardar ese respeto por su propia salud. Entonces, complacer al paciente implica errores cuando no es una buena opción. Pues 3 médicos aquí en nuestro programa, médicos, así lo digo, médicos estéticos. Desde Barranquilla, desde Asomeca. Directamente vino a este programa. Gracias. Le quedo muy agradecido, en verdad. Me alegra mucho tenerla aquí en el programa. ¿Cómo van en Barranquilla? La agremiación médica también, mucho trabajo. Los costeños son muy pinchados. Claro que no arrugan tanto como nosotros los paisas. Sí, cada día trabajando para el bien de los pacientes, una buena información, una buena academia, en integración con nuestros vecinos y hermanos de asociaciones. Entonces, cada día tenemos más ganas de seguir en el camino que ya iniciamos. Y lo voy a decir muy a lo paisa. Párele bolas a Barranquilla. Esa ciudad está creciendo de una manera, está absolutamente hermosa. Sí. Esa ciudad va a ser el futuro de este país. Doctor Julio César, usted también desde el Tolima, muchas gracias por habernos acompañado. Qué bueno que esté aquí en este programa y también desde otra zona de nuestro país contándonos lo que están haciendo este tipo de médicos. Bueno, muchísimas gracias, sí, desde Ibagué, cumpliéndoles la cita y con muchas ganas de que la medicina estética siga creciendo, pero siga tomando un rumbo reconocido y un prestigio, y seguiremos luchando porque esto sea así, porque haya igualdad de derechos entre todos y que podamos educar a la población y educar a nuestros pacientes. Doctor Alfonso, lo mismo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Llevamos ya 19 años en este camino. Sí, esto no es nuevo. Y vamos a seguir con esos mismos parámetros. Yo lo voy a dejar con un mensajito muy sencillo. Recuerden que si por ahí ve el letrerito, clínica estética,
qué bueno que el que está detrás de esa clínica estética no sea un esteticista, sino un médico estético. Clarísimo es el mensaje. Clínicas estéticas hay muchas, pero ¿quiénes son los profesionales que están detrás? Es donde el gobierno tendrá que empezar a reglamentar con todas las de la ley. Voy a reiterar los agradecimientos. Don Germán, usted que descanse.